Vean si pueden compartir. Sí. ¿Se puede ver? Sí, se ve bien. Ok. Comiencen. Bueno, buenos días, profesor, compañeros. Ahora les voy a presentar nuestro proyecto mío, de Benjamín, y de mi compañero Jorge Pérez. Este proyecto se va a llamar Part-to-Speech Auxiliary Task for SCAN. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros esperamos atacar? Este es un problema que fue introducido en este paper que mostramos acá, Generalization Without Systematicity, es un nombre más o menos largo, pero lo que quiero contarles es de qué se trata este problema. Digamos, yo como humano, yo sé lo que significa jump, yo sé lo que significa run, run twice y walk twice, yo sé todas estas cosas. Y ahora alguien me pregunta, ¿qué significa jump twice? Siendo que yo nunca he visto esas dos palabras juntas. Para nosotros una tarea natural, nosotros sabríamos responder que es saltar dos veces. Ahora, ¿qué es lo que los autores identifican en este paper? Es que las redes recurrentes fallan catastróficamente en esto. Saben todas estas cosas, se le pregunta jump twice y obtienen un rendimiento muy bajo, no saben realmente qué hacer. ¿Y cómo es que lo miden? Ellos lo miden en un dataset que ellos mismos introducen que se llama SCAN, que trata de probar estos problemas composicionales que tienen las redes recurrentes. Ahora, ¿cómo es que nosotros queremos atacar este problema? Dentro del paper que les acabo de comentar, ellos tienen una hipótesis de por qué pasa esto, de por qué no puede hacer el jump twice. Y ellos dicen que no se logra generalizar composicionalmente el uso de jump porque no se le da al entrenar la red, no se da suficiente evidencia de que funciona de la misma forma que run o walk. Y nosotros identificamos que algo que jump, run y walk comparten, y que es distinto a las otras palabras que se usan, es que son todos verbos, o sea, todas tienen el mismo part of speech. Es por esto que nosotros proponemos incluir la información de los part of speech de las palabras, ya sea al momento de entrenar la red o al momento de probarla en el split de test. ¿Cuál es nuestra hipótesis al respecto? Es que incluir esta información de part of speech puede dar evidencia suficiente al modelo de que palabras con el mismo part of speech se utilizan de la misma forma y así mejorar el rendimiento. Bueno, como les dije, esta tarea es una tarea, bueno, en el paper la introducen como una tarea de traducción, donde se le entrega a la gente una secuencia en lenguaje natural, por ejemplo, jump and run, y el modelo tiene que generar una secuencia de acciones en otro idioma, en este caso como idioma robot, que sería jump y después run. Entonces, esto que vemos acá es una arquitectura sequence to sequence, y nosotros también vamos a usar eso para este problema. De hecho, vamos a usar más o menos las mismas que presentan en el paper. Vamos a usar LSTM, vamos a usar LSTM con atención, y vamos a usar un transformer. Y lo que queremos es medir el rendimiento de estas arquitecturas con y sin la información de part of speech para determinar si se obtiene un buen resultado al incluir esta información. ¿Cómo queremos incluir esta información? Nosotros tenemos dos ideas para usarlo. La primera es como una tarea auxiliar, es decir, durante el entrenamiento, además de pedirle que haga su tarea principal de generar esta secuencia de acciones, le vamos a pedir que también vaya prediciendo el part of speech de cada palabra en la secuencia de input. De esta manera esperamos que lo que aprenda con esta tarea auxiliar, que es que jump y run se usa de manera similar, y lo ayude a ejecutar la tarea principal. Otra alternativa para probar esto es que tanto en entrenamiento como en test le vamos a pasar la información del part of speech de cada palabra en el input, y esperamos que la red aprenda a usar esta información que nosotros le entregamos para poder ejecutar de la mejor manera la tarea. En mi opinión, o sea, en nuestra opinión, creemos que la tarea auxiliar es mejor porque no necesitamos ahora entregarle esta información durante el test. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Vamos a usar nuestros propios computadores, Google Colab, TensorFlow como framework de Machine Learning, y el dataset SCAN, que aquí tenemos un par de ejemplos de input y output. ¿Cuál es nuestra planificación? Durante las primeras 3 semanas esperamos trabajar en implementar esta solución, y esto significa explorar los datos, buscar implementaciones existentes, implementar el código, comenzar a entrenar la red y diseñar las métricas de evaluación, que van a ser similares a las que se usan en el paper. Durante las siguientes 2 semanas, evaluar estos resultados y, si es que es necesario, seguir entrenando la red en base a las métricas definidas, comparando las soluciones que proponemos con y sin part of speech.
Y por último, la última semana esperamos preparar el plegable final del proyecto según sea especificado. Muchas gracias. Explíquenme un poco en qué consiste la tarea específica, es decir, cómo viene el dataset y qué es lo que se le pide a la red que resuelva. El dataset viene ¿Puedo darle yo? como... Ah, Como dale, para dale tú. Sí. contribuir. Sí, el dataset en el fondo tiene un input que es como una frase, como el lenguaje natural, que podría ser, no sé, como ahí sale el ejemplo, jump left, es decir, como uno entendería como salta a la derecha, o sea, a la izquierda. Entonces, lo que tiene que responderte el, el modelo, en el fondo son unos comandos, o sea, unas como acciones, que podría hacer un robot, podría hacer lo que sea en el fondo, pero en este caso son unos comandos que es como lo que tiene que hacer para realizar lo que te llegó en el input. En este caso sería moverse o sea, girar hacia la izquierda y saltar. Y por Ya. otro lado, también tenemos como algunos como modificadores de repente. No sé, por ejemplo, en el segundo ejemplo, donde dice run trace, te dice solamente run, pero aparte te dice trace. Entonces debería identificar que tiene que correr 3 veces. Por eso es run, run, run. Ya, Ya. Y aquí los ejemplos son más o menos simples. Pueden ser cosas como jump left and run around thrice. Cosas como ese estilo. ya, entendí lo que quieren hacer. El dataset ya lo descargaron, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántos pares Está, de ejemplos tiene? 20.000. 20. 20.000 20.000. pares, sí. Sí. Está disponible en TensorFlow. El dataset ya listo. Genial. ¿Tienen algo adelantado? Aún no. ¿Aún no? Estamos Ya, recién explorando el problema. Sí. ya, ok. Se ve interesante. Muchas gracias. Gracias. Ahí anoté algunas cositas en el aula, para que lo vayan viendo, pero está súper bien. Gracias, profesor. Gracias, profe. Ya, ahora vamos con el proyecto de Camilo Núñez. ¿Aló? ¿Se escucha? Está un poquito despacio. Al tiro, al tiro. Cosas A de ver si te computador. puedes subir un poco el volumen. ¿Y ahora? ¿Ahora o igual? Está igual de despacio, no sé si sería yo. Bueno, me voy a subir yo un poco, pero... ¿Y quizá ahora se escucha mejor? Genial, sí. Ya, perfecto. Sí, son problemas de Ubuntu clásico. Comparto el tiro. Dale nomás. Ya, entonces buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Núñez Fernández y voy a presentar mi propuesta de proyecto, que Average Comparative Model for Market Stock Forecasting, Financial New Models versus Autoregressive Models. Entonces, a modo de contexto, es interesante notar que utilizar modelos, en este caso de alta complejidad, como por ejemplo podrían ser las redes neuronales, para poder realizar tareas básicas dentro de las predicciones, por ejemplo, modelos más simples, como los autorregresivos de medias móviles, no guarda mucho sentido si lo que buscamos en la tarea es simplemente predecir datos a corto o a mediano tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros buscamos ahora, por ejemplo, inyectar un prior? Y particularmente en este caso un prior semántico de contexto. Es particularmente el problema que me gustaría trabajar. Y como objetivo general me propongo obviamente comparar los modelos clásicos, por ejemplo, ARMA, GARCH, Profit y GARCH ARMA, para poder entrenar un conjunto de series de tiempo de activos financieros, que en este caso denote como XDT, y compararlos contra un modelo de capas de redes recurrentes, como por ejemplo GRU y OLSTM, que en este caso el input sería el conjunto de la serie de tiempo de los activos financieros, XDT, además de los text embedding, que en este caso es W sub T. Algo súper interesante de notar es que ¿qué es lo que voy a observar? Lo que voy a observar particularmente dentro del activo financiero va a ser el retorno. Y en este caso el retorno, para el tiempo T, para que lo puedan entender, no es más que nada el coeficiente entre el valor activo dentro de este tiempo T y el valor del activo en el tiempo T menos 1, que es lo que está ahí, que es simplemente la diferencia dentro de los activos. Ahora, ¿qué es la tarea que busco realizar particularmente en este caso? Es simplemente predecir los retornos de los índices IPSA e IGPA, que se utilizan dentro de Chile. La diferencia, en realidad, para nosotros quizá un poco mínima, para un economista no es tan mínima, pero tiene que ver de qué empresas y qué acciones de ciertas empresas considera en Chile.
Ahora, dado que esta es una validación entre distintos modelos, y no me estoy comparando contra un ground truth, a pesar de que igual voy a considerarlo, para poder validarlo ya de manera un poco más estadística, voy a utilizar el Jumbox Test, que en este caso simplemente considera las autocorrelaciones de los residuos que me va a entregar cada uno de los modelos. Y voy a analizar si estas correlaciones son muy pequeñas. Si son muy pequeñas, eso significa que el modelo no necesita ajuste y que por ende, valga la redundancia, se ajustó sin ningún problema al dataset. Ahora, actualmente, ¿qué es lo que existe? Rápidamente, y con lo que he estado bastante trabajando y lo que busqué también, encontré estos tres papers rápidos que son bastante interesantes. Por ejemplo, el primero, ¿qué es lo que propone? Propone algo que se llama Dual Stage Attention Based, que en este caso son doble capas recurrentes, pero particularmente con capas de atención. Entonces, una capa está enfocada para el tema de trabajar con las series de tiempo y la segunda capa para ver el tema de los embedding de texto. Con respecto al segundo paper, en este caso trabajan con un modelo que se llama Paragraph Vector, más un modelo clásico de vector, de LSTM model. Con respecto al tercero, no es mucho más interesante, es importante considerarlo, porque es uno de los pocos que menciona que las noticias también pueden inyectar ruido al modelo. Y ellos, de hecho, la tratan de modelar utilizando Sentence Label Summarization Model para considerar este ruido, además del prior que podría entregar, obviamente, el embedding dentro de las palabras, a la serie de tiempo y en su predicción. Ahora, con respecto a los recursos que voy a utilizar, en el caso de los datos voy a considerar noticias, particularmente de mod de la sección de economía, y todavía estoy en veremos si puedo scrapear bien la página del diario financiero. Traté de hacer un pequeño script, no me costó porque primero tengo que tener una suscripción de pago, y además tengo que ver bien la estructura dentro de la web semántica. Bueno, con respecto a eso, obviamente, estos datos van a estar entre el año 2019 hasta el año 2020, particularmente este octubre. Los índices bursátiles, como les mencioné, van a ser los valores del IPSA y del ICPA entre enero del 2019 y octubre del 2021. Con respecto a las librerías, pienso utilizar para el caso de las librerías, de los modelos de redes recurrentes, PyTorch, particularmente PyTorch Transformer, que tienen automáticamente implementado GPT y BERT, y obviamente para poder sacar los factores latentes dentro de las capas. Y si no, voy a ir por la segunda opción, que es OpenGPT, que ya sé que por defecto tiene una instancia que me permite sacar los factores latentes de las capas que quiero ir probando. Con respecto para poder hacer los modelos clásicos, voy a utilizar StatModel para gran parte de los modelos ARMA y ARIMA, Arch para Arch y Garch, y PM Arima para poder buscar las combinaciones perfectas de parámetros. Y en el caso de Profit, me gustaría mucho hablar de Profit, pero por tiempo no puedo. Profit es bastante entretenido porque está hecho por Google y considera un factor que se llama Holidays, y eso lo modela en algunas cosas que otros modelos no los consideran. Entonces también es importante y por eso lo voy a considerar. Y está la librería nativa dentro de los mismos autores. En la capacidad computacional voy a utilizar mi PC. Yo creo que con eso voy a estar suficiente para los experimentos. Con respecto al plan de trabajo, en la primera semana desarrollar el scraper y obviamente empezar a scrapear directamente en Emol o, si puedo, en el diario financiero. Luego, en la segunda semana, comenzar ya a tomar el estado del arte, los que ya mencioné, más algunos otros que estoy considerando, para poder bien entender cuáles son los algoritmos que voy a utilizar y entender que voy por un buen camino. Y obviamente ya empezar a procesar los datos, al igual que en la tercera semana, seguir procesando datos, empezar a desarrollar ya netamente la propuesta y obviamente meterle mano a los algoritmos, continuar con esto en la cuarta semana, desarrollar ambas cosas, propuesta y algoritmo, y empezar ya a ejecutarlos directamente. Cosa que en la quinta semana termine mis ejecuciones, puedo empezar ya a desarrollar el análisis de los resultados y empezar esto a escribirlo en el reporte. Y no sé si alcanza a hacer la preparación en esa semana, pero sí o sí ya en la sexta semana debo ya tener listo el escrito y obviamente tener la presentación lista. Y esa ha sido aquí está la referencia, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Camilo, una pregunta. ¿Sí? A ver, si puedes ir a la lámina de los métodos. Tenía los tres papers, eso. ¿Acá? Sí. Los tres papers se basan en redes recurrentes, ¿cierto? Efectivamente. Ya, ¿y alguno de estos ya tiene el código disponible? En el caso del primero, que es de Java King, de hecho es bastante citado, sí encontré un repositorio, pero no lo probé. No lo probé. En el caso... No los tiene. Claro, no estoy 100% seguro, porque no los busqué por lo menos en Papers with Code, y eso yo creo que es lo que tengo que hacer ahora, para estar 100% seguro de que existe por lo menos un código asociado. Ya, eso...
Sí, es que me preocupa de que eventualmente tengas que entrar a implementar uno de estos métodos desde cero porque no encuentres el código. Código, claro. Entonces lo que te iba a sugerir era de que eligieras 2 de los 3 modelos solamente. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque estamos súper acotados. Entonces, eso. Bueno, de todas maneras lo dejé anotado en el aula. ¿Ya? Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Eso es muy interesante el problema, Camilo. Ya, pues, Genial. Muchas gracias. vamos ahora entonces con el proyecto 3, que es Legislation Both Forecasting for the Chilean Congress Using a CNN Approach, de Rodrigo Hermosilla. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí. Sí, aquí estoy, profe, no sé si me escuchan. Te escucho y te veo también y veo también tu presentación, así que... Perfecto, súper. Ya, perfecto. Bueno, la idea principal que hay detrás de esta propuesta es tratar de mostrar una hipótesis que en general algunos podemos sospechar que existe alguna relación entre la votación de los honorables de la Cámara de Diputados de Chile y el texto que se va a votar en el fondo. Y si de alguna forma podemos codificar y modelar ese criterio y de alguna forma predecir, ¿cierto? Eventualmente si es que existe una aprobación, un rechazo de un artículo particular que se pueda votar. Esa es como la problemática que se busca resolver. Entonces, dicho esto, y dado que esto supone un nivel de complejidad que puede ir de menos a más, he puesto aquí 3 objetivos que van en ese orden. Primero, tratar de predecir cuál es la posibilidad de aprobar o rechazar en conjunto un artículo que se está votando. En segundo lugar, predecir la cantidad de votos en respecto a la aprobación de un artículo. Y en tercer lugar, que es lo más ambicioso, tratar de poder identificar cuáles serían aquellos diputados que podrían aprobar o rechazar un artículo que se está votando. Entonces, iría en ese orden tratando de resolver un poco la problemática. ¿Cómo espero resolver este problema? Bueno, primero usando las técnicas de preprocesamiento que hemos visto en clases sobre las fuentes de datos que tenemos disponibles, intentar abordar el problema usando técnicas conocidas de clasificación de texto y de tal manera de establecer ahí un baseline que después nos permita comparar con la propuesta que quiero hacer respecto a cómo identificar o abordar este problema. Y generar una codificación que permita representar el texto, la materia a discutir, el trámite legislativo y algún otro elemento que pueda mejorar la caracterización de tal manera que una máquina de aprendizaje la pueda efectivamente clasificar. Y además agregar algunos elementos que podrían ayudar a esa caracterización, por ejemplo, topic modeling, ¿no es cierto? Que de alguna forma podría ayudar a que ese modelo tenga elementos adicionales que le permitan hacer esta tarea o trabajo específico que le estamos exigiendo, ¿no es cierto? Bueno, una vez que tengamos la codificación obtenida, la idea es generar un modelo basado en redes convolucionales, porque es un tema que me he acercado en términos de hacer algún tipo de encode usando una matrices de tal manera que se puedan usar redes convolucionales y generar un modelo ad hoc. Entonces la idea es teniendo un texto legislativo y un tópico, por ejemplo, usar una matriz de este tipo, que en este caso es una matriz de Gram, por ejemplo, y ver si es que una red convolucional en el fondo puede tener algún tipo de mejora con respecto a nuestro baseline. En términos del pipeline sería utilizar la información del Congreso, que hoy día está disponible a través de opendata.congreso.cl, hacer el scrapping pertinente, y yo ya estoy haciendo eso, hacer un preformateo, hacer las técnicas de preprocesamiento que hemos visto, y esta data, ¿cierto? Agregarle algún tipo de condición adicional que pueda enriquecer, como dije anteriormente, la información que tiene disponible en la red y generar el modelo respectivo. En términos de recursos, bueno, como dije, la información será obtenida a través del sitio web de la Biblioteca del Congreso, que son los que publican este tipo de información. Voy a usar mi computador personal y las librerías que usualmente se utilizan en el desarrollo de este tipo de tareas. En términos del plan de trabajo, la idea es que
bueno, durante esta semana yo estoy obteniendo datos, ya también he avanzado con algunos experimentos. De hecho, hice algunos experimentos previos para ver si es que esto realmente tenía alguna posibilidad, por llamarlo de alguna forma. La idea es continuar con una construcción de un modelo base durante la próxima semana, para luego ya a partir de unas 2 semanas más empezar a trabajar de lleno en la construcción del modelo objetivo, hacer las revisiones de los resultados y poder hacer el informe respectivo y presentar los resultados al grupo. Eso en términos generales, profesor. Ya, bien interesante. Mira, yo te iba a consultar 2 cosas. Primero, ¿cuáles son los avances que tiene en la descarga de datos? Sí, bueno, la verdad que yo ya descargué todos los datos de los últimos periodos, de los 2 últimos periodos legislativos. Este, por ejemplo, es la consulta que se hace al web service, y esta es una sesión de votación. Aquí está todas las intervenciones que hace todo los parlamentarios, y finalmente está la votación también, ¿sí? Entonces, de alguna forma aquí está toda la información disponible. Yo ya descargué los 2 últimos periodos, que son 2021 y 2020, y de hecho ya hice un primer modelo de este modelo, que es una red neuronal en el fondo. Lo que hace es tratar de determinar la cantidad de votaciones positivas dentro de un proceso de votación. Aquí la verdad que este modelo está ocupando solamente el título y la descripción del proceso. No está la historia completa, por tanto debería ajustarse mucho mejor. Pero esta red neuronal, que es una feedback de 2 capas en el fondo, tiene un comportamiento que si bien es cierto no es tan bueno, por lo menos da una esperanza, ¿cierto?, de que en realidad hay una capacidad hay un patrón, ¿no? Hay un patrón efectivamente entre el contenido de la ley y lo que finalmente se vota en la Cámara. Tienes el registro de votaciones también, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí. Ya. Está bueno, está bien interesante. Lo que te iba a mencionar era que, a ver, esto es usando LDA, ¿cierto? Topic Modeling usando LDA. Claro. Ya, ok. ¿Y tienes pensado cómo ajustar los parámetros? Es decir, el número de tópicos, por ejemplo. ¿O lo vas Sí, a la hacer? verdad que dentro del mismo, a ver si aquí aparece, dentro de la misma descripción de la discusión, el Congreso o la gente, la Secretaría del Congreso, que están ahí atendiendo los temas, le ponen un tópico, le ponen una descripción. Y por tanto mi idea es tomar todos los tópicos que ellos generan, y ahí tengo un N en el fondo, y ese N ocuparlo como el N del topic model. Está bueno. Sí, mira, no sé si alcanzas, pero dado que tienes el tema ya está identificado, podrías usar una versión supervisada de LDA, en donde tú le digas a qué tema pertenece, digamos, el texto. Entonces, el modelo deberá andar mucho mejor que si lo entrenas de manera no supervisada. ¿Ya? Okay. Chequéalo, si encuentras un código rápido que te permite implementarlo para usar esos datos, porque tienes los textos están etiquetados en clase, entonces sí. Deberías entrenar supervisado. Sí, ahora, a decir verdad, yo por ejemplo he tratado o sea, he mirado las votaciones, y esa clasificación no es tan buena tampoco, ¿eh? O sea, por ejemplo, casi todo lo que ha pasado este año lo han puesto como en clasificación COVID-19, y hay muchas cosas que no son COVID, por ejemplo. Entonces, O sea, si es preciso, no vale la pena mejor. claro, o sea, en realidad yo lo único que, por lo menos lo que vi en primera instancia, es pescar el N, o sea, para tratar de sacar la cantidad de clases, por lo menos tener un aproximado con respecto a eso. Pero igual quizás podría intentar y ver cómo va, pues, si me da el tiempo. Ya, ok, Rodrigo. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Vamos ahora con el proyecto A Comparative Review of Deep Learning and Machine Learning Approach for Sentiment Analysis, de Jan Aravena y Sebastián Rosales. Buenas tardes, profesor, compañeros. Buenas tardes. Se me está quedando pegado un poco. Ahí. ¿Me confirman que se esté compartiendo la presentación? Se ve bien, sí, y se escucha bien también.
Bueno, con Jan, nuestro proyecto es realizar una comparativa, algo más formal, de enfoques de Deep Learning y Machine Learning para la tarea de Sentiment Analysis. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Es el problema de Sentiment Analysis. Dado un Twitter, poder etiquetarlo como positivo, negativo o neutral. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Debido a que queremos hacer una comparativa, vamos a utilizar un corpus de Twitter en español y mediante técnicas de Machine Learning las vamos a contratar con técnicas de Deep Learning. La gracia es tratar de utilizar la mayor cantidad de modelos, técnicas y algoritmos posibles. En el caso del Deep Learning, tratar con todos los word embeddings posibles, ya sea Skipgram, Cibo, y lo más interesante que es ocupar transformers para realizar los embeddings. Y las técnicas y algoritmos vistos en la primera parte del curso, que es Naive Bayes, y ver qué podemos hacer con LDA, entre otros. Nuestros recursos a utilizar son variados. De partida está todo lo que es Google Colab, con TensorFlow y si es necesario ocupar Torch también. Y en términos de capacidad de computación lo vamos a hacer en nuestros propios computadores, pero de ser necesario vamos a utilizar servicios on the cloud, que son los de Paperspace, que para los que no lo conocen, uno puede crear, o sea, al final es parecido al Colab, pero privado, y uno puede arrendar cierta GPU por hora, que es mucho mejor que Colab. Los datasets a utilizar son el de Spanish Airline Tweet, que son 7.867 tweets, y el de Spanish TASS, que es de 1.008 tweets en español. Y nuestro plan de trabajo es bastante acotado. Tenemos destinado a la semana 1, principalmente a lo que es el setup de los datasets, si tenemos que hacer limpieza. La semana 2 es tentativa para realizarlo, pero en particular la semana 2 y 3 va a ser para la implementación de las técnicas seleccionadas de Machine Learning. Continuando en la semana 4 y 5 con lo que es Deep Learning, dejando la semana 6 para realizar los resultados de análisis y discusión. Esto implica hacer una presentación, ya que es un review, una presentación más o menos formal, donde se puedan revisar los resultados. ¿Alguna duda, compañeros profesores? Gracias, Sebastián. Oye, mira, tengo una consulta. ¿Pretenden combinar ambos datasets o trabajarlos por separado? Cada uno por separado. Ya. Espera un poquito, estoy anotando. Sí, no, es que les iba a recomendar, dado que tienen poquitos tweets, bueno, son 7.000 en un caso y 1.000 y fracción en el otro, que eventualmente podrían combinarlos para ver cuánto mejoran o cuánto empeoran los resultados al combinar estos datasets que corresponden a temas distintos, ¿no es cierto? Porque hay uno que es bien temático, que es el de las líneas aéreas españolas, y el otro que es más abierto, que es el TAS. Entonces puede ser interesante probar qué es lo que pasa cuando tú combinas ambos datasets. Entonces eso se los anoté ahí. En el fondo es una manera indirecta de probar transfer learning. ¿Te fijas? Porque incluso podría ser razonable entrenar en un dataset y evaluar en el otro. Dado que tienen dos. Entiendo. Bueno, lo vamos a anotar, vamos a tratar de hacer lo posible.
Sí. Yo igual se lo estoy anotando acá para que lo... Sí. Porque ¿qué pasa? Que si tú entrenas y usas el mismo dataset para evaluar, tienes riesgo de overfitting porque son datasets chiquititos. Bueno, igual vas a tener riesgo de overfitting porque no vas a aumentar mucho el tamaño de los datasets, pero sí podrías evaluar transfer learning en el caso de que entrenes en uno y valides en el otro. Ya, ahí se los anoté. Ya, súper, está muy bien, muy interesante lo que quieren hacer. Gracias. Gracias. Vamos ahora con el proyecto de detección de controversias con redes de grafos de Carlos Muñoz. Ok, hola a todos, voy a compartir. Un segundo. Ahí se ve y se escucha bien, ¿no? Se ve y se escucha bien, sí. Súper. Bien, acá el proyecto es detección de controversias en redes sociales de noticias, básicamente. Y este es un trabajo que ya viene motivado por un trabajo, bueno, por un paper de ahí del profesor Mendoza, con un enfoque algo distinto. Lo que voy a comentar básicamente la problemática, la metodología. Ya puse dos planes, plan A y plan B, por si el A no me resulta tan bien. Recursos disponibles y plan de trabajo. Bueno, para los que no están al tanto, ¿qué pasa con las controversias? Este problema estudia redes sociales de noticias. ¿Ya? Se publica una noticia, por ejemplo, en Emol, y empiezan las reacciones que pueden ser, por ejemplo, un comentario de esa noticia, ya que puede ser a favor o en contra, después un comentario sobre otro comentario, y se van generando hilos de conversación, donde van distintos usuarios entregando ahí están a favor o en contra de ciertos comentarios. Entonces se generan hilos de conversación donde ciertos usuarios tratan de imponer su punto de vista a otros, ¿ya? Y es justamente donde nace la controversia. Particularmente acá se utiliza un dataset con el conjunto de datos ya etiquetados. No voy a hacer énfasis en el tema de la controversia. Comentarles que para este problema en particular, que es un problema de clasificación binaria, existe una controversia, tengo dos planes de acción. ¿Ya? El primer plan, básicamente, tenemos el título de la noticia y bajo los títulos de la noticia se genera un grafo. Hay un preprocesamiento, hay un grafo que se crea donde los nodos son las noticias y las aristas son la relación entre noticias, que en este caso particular se están tomando en la medida que exista al menos una entidad en la misma noticia. Cabe señalar también que las aristas son dirigidas, ya aquí no está señalado, pero son dirigidas. Entonces la idea es aplicar un método de red de grafos que podría ser eventualmente una red de grafos con atención o lo que podría ser también una red de grafos convolucional dirigida. Por otro lado, esta estrategia del plan A está dividida en dos fases, ¿ya? Está separada. La segunda fase busca también incorporar lo que serían los comentarios de la noticia, ¿ya? Porque la primera parte es simplemente el título de la noticia. La segunda parte busca los comentarios y la idea es procesarlos. Y acá se genera por medio, bueno, los comentarios están unidos en relación si un usuario comenta sobre otro comentario. Y la idea acá, inicialmente, no me quiero complicar tanto porque son muchos comentarios, me preocupa un poco el tema de procesamiento, porque para el dataset que estoy trabajando, me imagino, estimo cerca de 3 millones de comentarios. Utilizar una MLP, ya básicamente en el estado final de la noticia, cuando ya están todos los comentarios disponibles, identificar si existe una controversia. Si llegase a alcanzar, aplicaría una VLSTM. Ahí depende un poco de los resultados que vaya obteniendo. Entonces, estos dos métodos generan embedding, hay un proceso de concatenación, se aplica una capa full connected y después tenemos una softmax para determinar si existe o no controversia. Ese es el plan A. Entonces, el plan A podría, bueno, depender un poco ahí de la complejidad en tema de recursos y tiempo. Para este plan A particularmente, la primera fase que tiene que ver con noticias, lo que se hace
Se toma la noticia, se aplica un preprocesamiento, por ejemplo, todo minúscula, se eliminan números, se aplica lematización, stop words, se eliminan los tokens cortos, se aplica esta matriz de F y de F, que lo vimos en clases, aplicamos NER y lo que hacemos, obtenemos la primera estructura de grafo, que está en las noticias y está en la arista, ¿ya? Recuerda que es una arista dirigida, no puse la flechita. Para la segunda fase, fíjense, esta es la primera fase, esta es la segunda fase. Para la segunda fase, lo que busca es, como les comentaba recién, es generar relación entre los comentarios, y esto puede ser un comentario sobre otro comentario. Y la idea acá es, ya formando este grafo, aplicar una técnica, lo que sería, por ejemplo, un graph to vector. Ya eso genera un embedding, y finalmente en esta primera estrategia se concatenan, se aplica la full connected y se determina si existe una controversia. Ahora, para este plan A, si existen problemas en el procesamiento básicamente de la gran cantidad de comentarios, he pensado en un plan B, ¿ya? Que está acá, que básicamente es una estrategia end-to-end, que lo que hace, forma un grafo con distintos tipos de nodos. Ya nuevamente un grafo dirigido. No voy a explicar mucho el tema de preprocesamiento porque ya es similar a lo anterior. Y lo que tenemos acá es relaciones entre noticias, los que son celestes. Tendríamos los comentarios que estarían relacionados con las noticias particularmente que se están analizando. Y tendríamos también los hilos de conversación asociados a este comentario particularmente, a modo de ejemplo. Entonces la idea acá sería aplicar una red de grafos de atención, ¿ya? Donde también se apliquen agregaciones de los nodos que son comentarios sobre la noticia. Y se podría modelar todo como un solo problema. End-to-end, nuevamente a este embedding le aplicamos una capa full connected y tenemos este problema de clasificación binaria. Lo interesante de este algoritmo de redes de grafos con atención es que podríamos explicarla. Ya podríamos identificar, por ejemplo, qué noticias son importantes para identificar controversia en esa noticia que estamos analizando, o podríamos identificar qué comentarios son importantes para esa noticia. De igual forma, podríamos agregar un análisis también de explicabilidad con otros métodos para identificar dentro de esa noticia o dentro de ese comentario qué es lo relevante para generar la controversia. ¿Cuáles son los recursos disponibles? Bueno, se va a trabajar EMOL, el periodo de tiempo utilizado, 2 años, 3 meses, son 76.000 noticias, 9 categorías de noticias, acá tenemos cerca de 7.5 millones de comentarios, por eso me preocupa mucho el tema del procesamiento. Y respecto a las herramientas para procesar, mi computador personal, bueno, ahí tengo 6 gigas de GPU, 16 gigas de, me equivoqué acá, de memoria RAM, y claro, esto es más o menos importante para el tema de grafo, puedo quedar corto. También me voy a apoyar de Google Colab, y lo que voy a utilizar es Python y básicamente PyTorch. La estrategia acá de plan de trabajo es básicamente generación del grafo, ¿ya? Y en este tema yo he avanzado ya, llevo varias semanas tratando de adelantar trabajo. Después Graph Embedding, lo que les comentaba anteriormente, incorporación de un método GNN, lo dejé de forma general, ya podía ser eventualmente una red convolucional de grafo, una red de grafos con atención, la ejecución y la comparación. Puse 5 semanas para dar una holgura de una semana extra por si tengo algún atraso. Bueno, eso. Muchas gracias. Sí, lo que te iba a comentar, bueno, es que ambos planes son interesantes, tanto el A como el B. Eventualmente podrían tener fortalezas distintas cada uno de ellos, así que recomiendo que explores ambos, pero en el contexto del proyecto del curso, bueno, que escojas uno de ellos porque te parezca más factible. Ok. En el caso claro, que puedes trabajar con una muestra de noticias, con una muestra de las noticias, estratificada por controversia, de manera tal de que tengas ejemplos balanceados por clase. Al trabajar con una muestra vas a poder controlar la cantidad de comentarios que necesitas procesar. Y lo otro es que me gusta la red GATT, ¿no es cierto? La red de atención,
para este problema, ya que le da interpretabilidad a los resultados. Así que si puedes trabajar con esa red, creo que le daría un plus al proyecto. Así que Súper. yo le daría priorizaría la red GAT por la interpretabilidad que le da a los resultados. Sí, sí. De hecho, acá, por ejemplo, para procesar esta parte, era una de las dudas que tenía. Aparte de la cantidad de comentarios, Graph2Vector podría ser un poco costoso quizá, Sí. o utilizar una Graph Convolutional Network, que es rápido. Claro, no es tan buena como una GAT que tiene mayor explicabilidad. Sin embargo, la GAT, claro, demanda hartos recursos. Y ahí tengo que darle una vuelta un poco a las ejecuciones. Pero súper claro el comentario. Sí, ahí te lo dejé anotado en el aula, ya para que lo puedas ver. Súper. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos con el sexto proyecto, que es A Brief Comparative Review of Some Supervised and Supervised Techniques for Topic Classification Problems, de Axel Reyes y Sebastián Campos. Ok, tiro comparto. A ver, se ve... spoiler. ¿Se ve la presentación? Sí, hiciste spoiler. Sí, se ve. Ya. Sí, sí. Se ve el spoiler. Ya, bueno, Dale. nosotros somos Axel Reyes y Sebastián Campos y nuestra propuesta de tema es A Brief Comparative Review of Unsupervised Techniques for Topic Classification Problems, que por alguna razón lo pusimos en inglés. El problema es que hoy en día existe una variedad de técnicas que pueden resolver el mismo problema. Entonces surge la necesidad de que decidir cuál es la técnica más adecuada o que resuelve mejor esa tarea. Entonces en este proyecto el problema que vamos a abordar corresponde a medir el desempeño de modelos supervisados y no supervisados para enfrentarse a problemas de clasificación de documentos según su tópico. La solución que proponemos es comparar distintos tipos de modelos. En este caso vamos a utilizar dos modelos de Machine Learning y dos modelos de Deep Learning para los modelos supervisados. Y para los modelos no supervisados se van a utilizar técnicas de clustering o técnicas específicas para NLP. Siendo un poco más específico, las técnicas supervisadas que queremos utilizar son los dos baseline presentados en clases, que son Naive Bayes y bueno, el mencionado Super Vector Classifier. Y en el caso de la técnica profunda, vamos a utilizar una red feedforward y una red LSTM. Y para el caso de las técnicas no supervisadas, vamos a utilizar tres algoritmos de clustering, que son K-means, Word Hierarchical Clustering y Agglomerative Clustering. Y la técnica vista en clases de Topic Modeling, que sería LDA. La razón por la de utilizar estos algoritmos de clustering son porque más o menos queremos hacer una competencia lo más justa posible entre lo que sea posible. Y estos algoritmos aceptan poder definir la cantidad de tópicos. Entonces vamos a ver si efectivamente en la realidad logran identificar los tópicos correctamente a partir de los datos. Siguiendo más adelante, la métrica de evaluar, nosotros queremos, además de ver la precisión, queremos ver la viabilidad de estos algoritmos a la hora de tiempos de entrenamientos y clasificación, y además de cómo se comportan estos algoritmos en contextos como desfavorables, si es que se quiere, por ejemplo, en datasets desbalanceados con muchas categorías. Para eso, para el caso de la capacidad predictiva, nosotros vamos a utilizar métricas clásicas como son la congruencia y el F-score. Para el tiempo y el entrenamiento y clasificación, los datos que se mencionarán a continuación serán variar en tamaño, quitando datos de forma, pero manteniendo las proporciones de las clases, cosa de que se resuelvan entre comillas el mismo problema, solamente que variaría la cantidad de datos. Nosotros tenemos conocimiento de que hay algunos algoritmos que no son tan buenos en temas de escalabilidad. A la hora de agregar más información se vuelven mucho más lentos. Y finalmente para la robustez era lo que mencionamos con anterioridad de poner el algoritmo a situaciones favorables, entonces lo vamos a poner a problemas de clasificación multiclase y binarios, con clases balanceadas y desbalanceadas, de forma de que ver cómo se comportan o cómo se desarrollan en ese tipo de situaciones.
Más adelante tenemos los recursos a utilizar, que son dos datasets en este caso, que es el Topic Modeling for Research Articles, que en el fondo tiene artículos clasificados según el tema que abordan, y New Classification, que como se podrán imaginar es clasificación de modelos. Vamos a utilizar Keras para los algoritmos de Deep Learning y sklearn para los algoritmos de clustering, y los algoritmos de Machine Learning. El plan de trabajo es bastante simple, vamos a utilizar 2 semanas por procesamiento de datos. Entiéndase procesamiento de datos como todo la decisión de todas las embedding que vamos a utilizar para los algoritmos, cosas de tener un conjunto de posibilidades que después van a ser puestas a prueba en cada uno de los modelos, según se pueda. La sintonización de los modelos, porque en el fondo vamos a ver, a probar opciones, cosas de que los modelos, ver las opciones posibles para que los modelos se desempeñen de mejor manera. Quizás incluso nos podríamos basar en modelos ya hechos si es que no logramos obtener una accuracy decente, de forma de que cada modelo pueda tener la oportunidad de otorgar buenos resultados, y finalmente la última semana es analizar y concluir a partir de los resultados obtenidos y hacer el documento de la presentación que se requiera. Eso, y gracias por su atención. Muchas gracias. Ya, miren, anoté lo siguiente. Bueno, ustedes trabajan en un review de técnicas para clasificación de tópicos usando métodos supervisados y no supervisados, con 2 datasets, uno que es Topic Modeling for Research Articles y otro que es News Classification. Lo que se necesita es que acoten el proyecto porque creo que tienen demasiados métodos. Ya. Entonces les pido que se queden con 2 métodos supervisados y 2 métodos no supervisados solamente. Y elijan solo una representación de Word Embeddings. Ya. Ya. No les vaya a quitar el tiempo para hacer tanto experimento. ¿Ya? Okay. Ya, pero súper interesante lo que quieren hacer, y está muy interesante también los datos con los cuales quieren trabajar. Ya. Gracias, profesor. Les dejé todo anotadito ahí en el aula para que lo puedan chequear. Ya. Gracias. Ya, pues, Gracias. Vamos al proyecto 7, Rich Labels for Better Search Results, de Diego Ibarra. Sí, hola. ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. Ya. Hola, les voy a presentar esta idea de proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema que voy a tratar de atacar? ¿Ayuda en algo tener la representación interna de un modelo que se entrenó para resolver un problema? ¿Ayuda para resolver otro problema? La respuesta tiene sentido que sea que sí, pero ¿qué tanto ayuda? ¿Ayuda a tratar de resolver varios problemas al mismo tiempo? Esto no es tan evidente cuál vaya a ser la respuesta. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que tener un único modelo que te ayude a clasificar en distintos grupos de categorías. Por ejemplo, spam, sentiment analysis, topic modeling, todos al mismo tiempo, para que si yo estoy buscando algún documento, eso después sea más fácil filtrarlo. Entonces, ¿cuál es la metodología? Primero, tomar algún conjunto, algún set de datasets, cada uno para una tarea en específico, y cada uno de estos datasets entrenarlos, entrenar el mismo modelo, cosa de tener una base igual en todos los datasets para después comparar con el modelo unificado, que sería juntar todos los datasets en un solo gran conjunto, y que la red pueda clasificar todos al mismo tiempo. Aquí claramente hay un problema de que cómo voy a hacer la clasificación y cómo voy a hacer el entrenamiento, que en este caso sería supervisado, con los documentos que no sé la clasificación porque no corresponden a ese dataset. Diseñé esta función de pérdida un poco a la rápida, donde tomamos aquí una delta
que valga 1 si es que el documento que estoy mirando pertenece a la tarea que tengo la etiqueta correspondiente, y 0 si es que no. Entonces, si es que tengo la etiqueta, calcula cross entropy, y si no la tengo, no lo calcula, suma un 0. Y aquí un lambda que depende de la tarea, que usualmente es 1 dividido la cantidad de opciones, pero puede que haya que hacer otro ajuste de los pesos para balancear entre las tareas, dependiendo de los datasets. Y se me ocurrió que como tarea auxiliar podría ser útil pedirle al modelo también aprender qué tipo de documento están mirando. ¿Está mirando un tweet, una noticia, un mensaje de texto? Y agregarlo como tarea auxiliar a esta tarea de clasificación. ¿Qué recursos voy a utilizar? Google Drive para almacenar los datasets, Google Colab para hacer todo lo del procesamiento y los entrenamientos. Y los datasets los pensaba sacar de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural que recomendó el profesor ayer. Hasta ahora no he determinado específicamente, perdón, no he determinado cuáles voy a usar, pero sí planeo que sean de ahí y que sean todos en español. Y el plan de trabajo, revisión bibliográfica de búsqueda de los datasets la primera semana, después la generación del baseline, que es importante que sean todos con el mismo dataset para hacer una comparación bien, después el entrenamiento general, después un estudio de evaluación, qué tanto afecta a estos resultados cada dataset, quizá alguno empeora los resultados del resto o algo así. Sensibilidad de hiperparámetro, agrandar el tamaño de la representación de la red ayuda, empeora, y dejar una semana específicamente para repetir experimentos y tener menor varianza y que sean resultados con mayor seguridad. Y dejé una semana extra para tener un margen de error y en caso de que esté subestimando alguno de estos que me vaya a tomar más tiempo. Eso. Gracias. Ya anoté. O sea, estás en evaluación de representaciones cross-tasks. Usas 2 tareas, una principal y una auxiliar que corresponde a la clasificación del tipo de documento. Los datasets los vas a extraer de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural. Aún no seleccionas los datasets. Me parece interesante la idea que planteas. Es la de, en el fondo, validar la transferencia que tienes de representaciones que están entrenadas según tareas distintas. Yo creo que eso es importante. Pero lo que faltaría ahí es definir alguna métrica que te ayuda a evaluar cuál es la utilidad de una representación para hacer este cruce entre tareas. Entonces, tienes que definir una métrica que permita validar la hipótesis de utilidad de transferencia entre tareas. ¿Ya? Para eso tenía pensado medir como el cambio en el accuracy de la clasificación en sí. Ya, le voy a anotar ahí que el accuracy change, entonces lo que tendría que medir ahí. Ya está súper interesante el proyecto, se ve bien desafiante, así que necesitas partir desde ya con los datasets. Sí. Porque si no, seguramente te va a faltar tiempo, así que hay que partir desde ya, Diego. ¿Ah? Pero muy interesante la idea. Ok, gracias. Vamos entonces con el proyecto Dynamic Topic Modeling Visualization for Political Ideologies de Maximiliano Ojeda. Gracias. ¿Se está viendo la pantalla, profe? Sí, se ve y se escucha bien. Ya. Buenas tardes, compañeros, profesor. Soy Maximiliano Ojeda y les voy a mostrar mi propuesta de proyecto de Dynamic Topic Modeling Visualization for Political Ideologies. El problema que yo planteo es cómo se han referido los distintos sectores políticos, sectores de
una ideología más de izquierda, más de derecha, respecto a la convención constituyente durante los últimos meses, en particular desde finales de agosto hacia la actualidad. Por eso mismo, ¿qué temas se han hablado en... ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, se escucha bien. Ah, ya. Sí. ¿Qué temas se han hablado en la convención durante este tiempo? ¿Qué temas se han perdido durante los últimos meses? Que eso se puede ver con el Dynamic Topic Modeling. ¿Y qué entidades se han mencionado también en Twitter? Todo esto lo podemos ver con un set de datos que voy a mostrar más adelante. Para comenzar, primero decir que voy a ocupar un dataset que muestro al final en recursos de los datos de plataforma telar, que se han encargado de recopilar datos de la convención desde julio de este año, pero desde finales de agosto están más trabajados y hay una mejor concentración de datos, todos relacionados con la convención mediante keywords. Entonces, la primera parte de este proyecto sería identificar los sectores políticos en Twitter, porque tenemos una gran cantidad de usuarios que postea diariamente muchos tweets de la convención, pero a primera vista no podemos decir si es un usuario de izquierda, de derecha, de centro, de qué partido, de qué sector. Entonces este algoritmo, que se llama TextFace Ideal Points, permite entregarle un punto ideológico que se llama a cada usuario y así separándolos, diferenciándolos de hacia qué extremo tiende ese usuario. Por ejemplo, esta es una imagen del paper original, que todos estos usuarios son, me parece que parlamentarios de Estados Unidos. Los clasifica de izquierda a derecha, siendo republicano o demócrata. ¿Qué tan republicano, qué tan demócrata es? Entonces ahí hace la diferenciación por colores, pero también los arroja qué tan al extremo están unos de otros. Entonces esto voy a hacer esto mismo voy a hacer con los datos de Twitter para identificar los usuarios de plataforma telar. Después, hacer un Dynamic Topic Modeling con ir variando los time slice, como los que vimos en clases, de cada cuánto tiempo se hace este análisis de tópicos, si es cada día, tomar por semanas, tomar 2 semanas, 3 días, cosas así. Entonces ir variando esa cantidad. También el K, el número de tópicos. Cabe mencionar que dentro de este mismo paso podría comenzar a reconocer las entidades que más se nombran por un algoritmo en el que estoy trabajando que también tengo que desarrollar. Finalmente, el último paso va a ser visualizar estos tópicos en el tiempo. En esto ya tengo avanzado una visualización de los tópicos que hemos trabajado, pero estoy buscando nuevas formas de visualizar. Uno podría ser un gráfico bastante simple como el de la izquierda y el otro algo más complejo como un stream graph que se llama, que es el gráfico de la derecha. Y asimismo también voy a resaltar cuáles son las entidades más nombradas dependiendo de los días, de las semanas. Con eso mismo se podría identificar eventos importantes que marcan un cambio. No sé, por ejemplo, la discusión que tuvo la Machel Conado con Marinovich al principio de la convención, el caso de Rojas Fabra, o los 2 tercios, que fueron temas bastante importantes. Entonces, los recursos para este proyecto, primero son los datos de plataforma telar, en los que hay más de 3 millones de tweets y se van a ir sumando mientras avanza el proyecto, que tenemos desde el 29 de agosto de este año hasta el domingo pasado. Y los recursos de procesamiento, básicamente mi computador es lo que sale ahí, el Intel Core con 16 de RAM. Y para la parte del TextFace Ideal Point, como hago uso de TensorFlow, voy a ocupar Colab, que tiene mejor tarjeta que yo, y en especial una K80, que es la que normalmente
me ha arrojado según mi experiencia. La planificación semanal no es tan compleja en un aspecto porque los datos ya están recopilados, pero tengo que limpiarlos. Hay que hacer un procesamiento. Seguramente lo que se hace normalmente en Twitter es, bueno, ir revisando si es mejor quitar los hashtags, quitar los usuarios, quitar los emojis, hacer todas esas variantes para ver cómo debiese quedar el mejor resultado de los datos. Después identificar las comunidades en Twitter, que también tengo un código avanzado, pero voy a tener que modificar en realidad más cosas de lo que pensé, pero se puede con el Text Face Ideal Points. La semana 3 y prácticamente la 4 va a ser del Dynamic Topic Modeling, de ir desarrollando la herramienta, de aplicarlo sobre las comunidades y de realizar pruebas. En eso se demora un poco porque como son varios datos, por lo que ya he trabajado, el Dynamic Topic Modeling se demora varias horas, muchas horas, a veces más de un día dependiendo de la cantidad de datos. Entonces, esas pruebas que quiero ir cambiando la cantidad de cada, cambiando la cantidad de, o sea, los time slice, eso me va a tomar tal vez más de una semana. Y la última semana visualizar los resultados para ya finiquitar la presentación final del proyecto. Eso. Para identificar las comunidades, ¿utilizas los ideal points? Sí, es que con los ideal points puedo... estoy pensando dos formas en realidad de hacerlo, que son los que tengo que trabajar en realidad. Una es ver cómo funciona la identificación de comunidades solo utilizando los ideal points, pero separando de izquierda a derecha solamente. Lo otro sería ocupar el algoritmo de Louvain, que yo creo que también lo voy a aplicar, para que eso me arroje las comunidades con los mismos datos que tenemos en Telar, y sobre eso aplicar ideal points. Ya, ¿qué pasa? Que si tienes las características, que en este caso es la orientación política, posición política, y además tienes la estructura, podrías utilizar una detección de comunidad que combine ambas fuentes simultáneamente. Es decir, que trabajes con un grafo con atributos. Te lo voy a anotar ahí, pero porque Louvain solamente va a usar la estructura, y en el caso de ideal points me imagino que va a usar un clustering vectorial. Sí. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que estás haciendo es descartar la otra fuente de información. Entonces, para usar ambas fuentes, requieres un algoritmo que combine atributos y estructura. Y hay algoritmos para eso. Hay un algoritmo que se llama Cessna. Sí. ¿Ya? Y es el que te recomiendo, que de hecho el código está por ahí, así que... Yeah. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Pero está bueno, está muy, muy interesante la idea. Gracias. Ya, ok. Vamos ahora entonces con el proyecto Topic Modeling on Government Programs de Lucas Díaz. Vamos, Lucas. Ya, al tiro. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya. Buenas tardes. Soy Lucas Díaz. Y esta es mi presentación para el proyecto. Topic Modeling on Government Programs. Respecto al problema a resolver, la idea principal es ser capaz de descubrir o identificar los tópicos presentes en los programas. Descubrir los tópicos presentes en los programas presidenciales de los y la candidata actual de Chile. La idea de esto, de recuperar
de lograr estos tópicos de los programas de gobierno es ver qué prioridad tiene cada tema y además ser capaz de contrastar con estas técnicas los diferentes programas, ver en qué se parecen, en qué se diferencian, qué tan cercanas son las ideas entre candidatos. Bueno, ¿cómo resolver el problema? Primero la construcción del corpus a partir de los programas. Bueno, para resolver el problema primero hay que procesar los programas de gobierno, buscar una forma de estandarizar el texto en los programas para los modelos y para el posterior análisis y comparación. Bueno, además se necesita construir el corpus para el modelo. Por ejemplo, trabajar con párrafos, buscar una forma de trabajarlo cada programa. Bueno, la parte de modelos de tópicos, buscar sobre la aplicación de los modelos de tópicos. En clases vimos en profundidad los modelos de tópicos, pero es pertinente revisar información sobre cómo aplicarlos en este contexto, cómo trabajar con ellos. Bueno, una vez elegido los modelos, aplicarlos a los programas presidenciales o al corpus generado a partir de los programas. Una vez hecho esto, buscar herramientas que permitan mostrar esta analítica de los datos de mejor forma y así generar resultados. Bueno, y finalmente analizar y comparar los resultados. Una vez elegida, implementado las herramientas para cumplir con el propósito anterior de generar resultados, se muestran los resultados en el fondo del trabajo de forma sucinta para el análisis y la comparación de los resultados. Respecto a los recursos a utilizar, bueno, en lo relativo al corpus, para los topic models son los programas de gobierno de los actuales candidatos, que están en ese link de ahí. Están los programas de gobierno tanto de la primaria como de la primera vuelta ahora, así que tengo que revisar si ocupo los dos por cada candidato o uno solo. En cuanto a las herramientas tecnológicas, bueno, ver las implementaciones por ejemplo, LSI o PLSI o del modelo generativo LDA, además de ver herramientas que permitan visualizar y analizar de forma interactiva los resultados con PyLDavis. En cuanto a los recursos computacionales, bueno, tengo que ver si es necesaria utilización de GPU en alguna plataforma como Kaggle o Colab, y si no, mi computador. Bueno, y esto para trabajar con la implementación de los modelos de tópicos. Y bueno, finalmente, para seguir una directriz de trabajo, ver si hay información sobre trabajos similares, además de la información que vimos en clase. El plan de trabajo es el siguiente. La primera semana la construcción del corpus a partir de los programas presenciales. Las 4 semanas siguientes trabajar en lo que es modelos de tópicos, investigar sobre posibles modelos, aplicar esos modelos y generar resultados. Y la última semana yo creo que quizás se traslade un poco con la quinta y la sexta semana para el análisis de resultados, para la creación y análisis de resultados. Eso, gracias. Lucas, mira, anoté lo siguiente. Dice, analítica de tópicos en programas de gobierno. Me parece que la idea es muy clara e interesante. Ahora, definir una métrica que permita comparar los programas. Sugiero usar, por ejemplo, Model Perplexity, ¿ya? Que eso se usa bastante. Entonces, como puedes ajustar un modelo a cada uno de los programas, podrías comparar las perplejidades entre los distintos modelos. También sugiero usar diversidad léxica y busca algún otro tipo de métrica complementaria que permita hacer comparación entre los modelos de tópicos. ¿Ya? Aparte de solamente visualizar como PyLDavis, podrías comparar con alguna métrica cuantitativa. Eso, ¿ya? Pero está súper clara la idea. Perfecto. Ya, me quedan 4 proyectos. Les quería preguntar a los 4 proyectos si se pueden quedar ahora o prefieren presentar el martes.
Yo sí puedo, profe. Ya, Nicolás. Yo también puedo. Sí, puede. Ya bien puedo. Álvaro también. ¿También? Ya, entonces seguimos. Entiendo que los 4 entonces se pueden quedar. Profe. Si alguien se quiere retirar, se puede retirar ahora. Sí, Ignacio, yo tengo que ir a hacer clase ahora, en un ratito. Así que yo preferiría Ya. que lo dejáramos para el próximo martes, entonces. Ya, no hay problema. Si quieres el proyecto que tienen ustedes, entonces lo dejo para el inicio de la próxima clase y me quedo con los otros 3 proyectos. Ya, ahora. fantástico. Gracias. Ya, no hay problema. Si alguien se tiene que retirar porque tiene otro compromiso, lo puede hacer, ya, no hay problema. Vamos entonces con el proyecto 10 de Nicolás Durán, que es Compact Review. Ahí se ve, profe. Se ve bien y se escucha Ya. bien también. Sí. Buenas tardes, compañero profesor. Mi nombre es Nicolás Durán y voy a presentarle mi propuesta de proyecto. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Bueno, al momento de buscar un producto en la web pueden aparecer miles o cientos de miles de reseñas, incluso escritas por otros usuarios. Y con esa gran cantidad de reseñas es poco práctico leérselas todas y puede resultar difícil entender el consenso de las opiniones sobre el producto o la idea general. Entonces es por esto que generar un resumen a partir de toda esa cantidad de reseñas de otros usuarios puede ser muy útil a la hora de buscar productos e incluso decidir una compra. Entonces, ¿cómo se resolverá el problema? El objetivo de esta propuesta es entregar de manera simple y concisa un resumen en español con la información más valiosa de las reseñas escritas por un producto. Sería entregar una idea general de la opinión de los usuarios o el consenso general de los usuarios sobre un producto. Este resumen estará compuesto por una lista de características del producto y cada característica tendrá asignada una escala que indica su sentimiento, ya sea muy positivo, neutral, negativo o muy negativo. Y también será agregado el rating, la escala, la cantidad de estrellas que aparece en la página web, pero esto es más como un complemento para contextualizar el resumen. Las reseñas y los datos serán recopilados de la página web de la tienda de Amazon. Estas se obtendrán mediante Scrappy, un framework de crawling y scrapping de Python. Y las reseñas serán guardadas en un archivo para ser procesadas. Y dentro de las reseñas, los datos que se van a utilizar son el título de la reseña que escribió el usuario, el contenido que escribió, el rating que le dio el usuario al producto, las estrellas, y el contador de útil, todos los usuarios que hicieron clic en la reseña pues, diciendo que esa reseña les fue útil. Este proyecto o programa al estar ejecutándose al iniciar va a pedir un input que sería el link de la página y el output sería el resumen. La idea es que sea lo más simple y cómodo de usar para un usuario que desea conocer las opiniones sobre un producto. La razón por la que se eligió Amazon es porque Amazon tiene, bueno, además muchos productos y es muy visitada. Los productos pueden tener muchas reseñas, por lo que hay mucha información para obtener de ahí. También ocurre en Amazon que las reseñas, al menos las que son más útiles, los usuarios escriben mucha información, por lo que y realmente escriben la opinión que tiene sobre un producto, a diferencia de otras páginas tal vez de Chile, donde las reseñas pueden ser más cortas o son pocas. Entonces ahí hay suficiente información para obtener un buen resumen. El único problema de Amazon es que la mayoría de las reseñas están en inglés, por lo que las reseñas que estén en inglés se van a traducir al español y una vez que estén en español se van a procesar. Y bueno, toda esta propuesta está basada en el paper que me tocó presentar hace unas semanas, Mining and Summarizing Customer Reviews, en la que propone una solución para este mismo problema de resumir reseñas de producto. Aunque esta propuesta está inspirado en este paper, actualmente las librerías ofrecen más herramientas y mejores soluciones a los mismos problemas que describen ahí. Por lo que la mayor inspiración de esta propuesta es más en cómo, en el orden y en qué se van a procesar la reseña, en la que primero se obtendrían las características que los usuarios hablan del producto. Y una vez que se tienen las características, se va a identificar el sentimiento hacia ese producto, o sea, hacia esa característica, ya sea positiva o negativa. Y una vez que se tienen todas las características, se van a ordenar en el resumen según un ranking de importancia y en este ranking sería, por ejemplo, la cantidad de veces. Si una característica es mencionada muchas veces es porque claramente es importante.
Y también el contador útil de la reseña puede indicar que esa reseña es más relevante, más usuarios la han validado, por lo que la opinión ahí es importante y las características que salen ahí también son importantes. Los recursos a usar son un computador, mi notebook. Los datos, como mencioné anteriormente, serían las reseñas de Amazon, que incluye el título que escribe el usuario, el contenido, la cantidad de estrellas, el contador de útil por los usuarios, y está la librería de Python para obtener reseñas, almacenar todo tipo de datos, procesar los datos e incluso traducirlas. Y dentro del plan de trabajo, las 2 primeras semanas son para crear e implementar el proyecto Scrappy encargado de obtener las reseñas, al mismo tiempo que también procesar las reseñas y hacer todo el trabajo de limpieza de texto. La tercera semana es para investigar sobre la solución propuestas e inicio de la implementación, es más como para familiarizarse con las librerías y probar que ofrece la mejor solución para algo específico y solidificar la implementación. Y la semana 4 y 5 es implementar todo lo que es el procesamiento del texto para la obtención del resumen. Y la última semana es para terminar el procesamiento del texto y corregir los últimos detalles y preparar la presentación. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias por escuchar. Dame un segundo que estoy buscando algo. Espérate. Ya, bueno, mira, dice, anoté ahí resumen en español de reseñas de un producto. La propuesta está inspirada en el paper Mining and Summarizing Customer Reviews. Y, a ver, voy a anotar aquí, apurar la descarga de datos. ¿Llevas algún nivel de avance en descarga de datos? Bueno, la verdad nunca he trabajado en Scrappy, pero sí estuve probando cómo funciona. Por eso también preferí dar 2 semanas como para asegurarme que tengo un proyecto sólido para obtener la reseña y que esté bien hecho. Pero, Ya, lo otro importante, sí, ahí anoté, apurar la descarga de datos, ya que esta fase podría ser crítica. Lo otro que anoté fue definir una métrica para validar el resumen. ya. Recomiendo una métrica estándar de text summarization, y eso es lo que estaba buscando, porque hay una técnica, hay una métrica que es bien estándar, pero se me olvidó el nombre en este momento. Si no la encuentras... La puedo buscar también. Ahí en el mismo... Sí, claro, si no la encuentras, pregúntame, yo la puedo buscar, pero en este momento no, se me olvidó el nombre. Pero es una métrica que está basada en enegramas, entonces en el fondo tú tienes una especie de resumen objetivo, ¿ya? O sea, un resumen que tú sabes que es bueno y después el resumen generado lo comparas con ese resumen. Ya. Entonces, para que pudieras calcular algo así necesitarías tener un resumen objetivo, ¿te fijas? Ya, sí, en el paper original al menos como que etiquetaban manualmente muchas reseñas. Claro, algo así. Entonces, no es fácil ya, Sí. pero porque si no, no lo vas a poder validar. Ya. ¿Ya? Y entonces lo voy a anotar ahí y diseñar un grounding. Grounding significa algo a lo cual le creas, digamos, porque lo que te va a pasar es que si no tienes grounding es que vas a generar resúmenes y no vas a saber si son mejores o peores de lo que tenías antes. Ya, sí, es cierto. Tienes que pensar en alguna forma en la cual puedas disponer de un grounding. A veces, mira, las soluciones a estas cosas son más simples. Por ejemplo, uno podría utilizar, no sé, un tema que esté descrito en Wikipedia. Y el grounding puede ser el resumen de Wikipedia. Viste que Wikipedia es en el fondo de escritura colaborativa. Así que en el fondo tienes ahí un corpus que ya te ha hecho, que ya fue resuelto el tema de la generación del resumen. Entonces podrías usarlo así. Eso se me ocurre en este momento. Entonces lo voy a colocar ahí, verificar uso de Wikipedia para texto grounding. Entonces tú escoges algunos casos nomás.
desde Ya, Wikipedia, sí. y después lo comparas con el texto que tienes ahí. Y hay una métrica que te permite comparar. Que no la recuerdo en este momento, pero es una métrica basada en n-gramas. ¿Ya? Eso. Ya, súper buen proyecto. Gracias, profe. Ya. Vamos entonces con el proyecto de Álvaro Labarca, que es Analyzing Word Embedding and Dependency Parsing en el Natural Language Inference Test. Álvaro Labarca. Sí. Se ve bien. Ya, bueno, ¿se escucha bien? Bien. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi proyecto es Analyzing Word Embedding and Dependency Parsing on Natural Language Inference Task, que básicamente busca utilizar estas tareas de Natural Language Inference, que son tareas más o menos recientes, en donde la tarea en sí entrega un texto con una hipótesis y la tarea de resolver es si que esta hipótesis contradice el texto, lo afirma, o sea, como la hipótesis implica el texto, o si es neutral. Por ejemplo, acá en el ejemplo que puse acá, que es del corpus de Stanford Natural Language Inference, tenemos acá, por ejemplo, la hipótesis de que el hombre está durmiendo y el texto siendo que el hombre está inspeccionando el uniforme y bla, bla. Entonces, claramente una contradicción. Mientras que si se tiene el texto de que hay un juego de fútbol con harto hombres jugando y la hipótesis es que hay algunos hombres jugando un deporte, obviamente la hipótesis afirma el texto. Básicamente, entonces, el texto claro, entonces básicamente sí que el texto es cierto, sí o sí la hipótesis tiene que ser cierta para que sea una relación de entailment, etc. Y por ejemplo, acá se tienen también relaciones como esta, en donde dice a smiling custom woman is holding an umbrella, y la hipótesis es que a happy woman in a fairy costume holds an umbrella, en donde la relación es neutral, ya que la hipótesis no afirma necesariamente el texto, pero obviamente si que fuera de manera contraria, si que esta fuera la hipótesis del texto, el texto, o sea, sí sería un entailment, porque al final lo que no se afirma es que la mujer esté disfrazada de hada en el texto. Entonces acá existen algunos datasets con esta tarea nueva, principalmente el SNLI y el MNLI, donde el SNLI ya lo tengo descargado, que es de Stanford, y la tarea se trata de inferir la relación de implicancia entre una frase y una relación de hipótesis. Han habido muchos estudios últimamente buscando resolver esta tarea. Acá están los 3 con mejores resultados, que básicamente son estudios que buscan resolver distintas tareas de NLP y logran alta accuracy respecto a esta tarea. Pero mi propuesta básicamente se trata en la hipótesis de que se puede comparar, se busca si es que se puede comparar la diferencia entre las dependencias, entre la dependency parsing de una relación, para así con un dependency parsing encontrar cuáles son los sujetos más importantes, tanto en la frase de texto como hipótesis, y cuáles son sus dependencias, para luego utilizando, por ejemplo, un embedding de palabra, tanto para los sujetos como para la dependencia, y comparar la hipótesis con el texto, encontrarse que existe una relación con esta métrica de diferencia entre las dependencias, y si es que la relación es de contradicción, o si es neutral, o si es de entailment. Bueno, para esto todavía tengo que investigar exactamente cómo voy a medir esta diferencia, pero claramente la hipótesis sería de que mientras más se acerque la dependencia en una frase entre la hipótesis y el texto, más probable sería que fuera una relación de entailment. Acá anoté algunas observaciones que se tiene que tener en cuenta el efecto de alguna palabra clave como una negación, si que la hipótesis diría como los hombres no están jugando deporte, hay que tener en cuenta que todo le cambia el sentido a la oración.
y además de que las relaciones no son bidireccionales, como mencioné en el ejemplo de la última frase en este corpus. Entonces, claro, la propuesta sería esa. Y entonces ahora necesito definir exactamente cómo estructurar bien cómo encontrar exactamente los valores de las funciones de dependencia y de la importancia de cada palabra dentro del resultado final, para así hacer la comparación y empezar ya a trabajar. Entonces, el plan de trabajo, bueno, primero necesito hacer una revisión bibliográfica respecto a este tema de encontrar bien estas funciones, realizar un análisis y progresivamente los datos. Después, las semanas de la 2 a la 4 sería ya la generación del modelo y obtención de resultados. La semana 5, un análisis de los resultados y conclusiones. Y la semana 6, la generación de entregables. Al final, bajo esta hipótesis, no se busca generar un modelo que resuelva necesariamente competitivamente la tarea, pero se buscaría encontrarse que existe una relación entre el peso de las funciones de la distribución de dependencia y la generación de estas funciones de inferencia. Así que esa sería mi propuesta. Sí, súper interesante. Esto es textual entailment, entonces vas a usar el dependency parser para construir embeddings de sujetos y dependencias que permitan resolver la tarea. La idea es muy interesante. Ahora, puedes medir la diferencia, estas son recomendaciones, puedes medir la diferencia entre los distintos elementos de que te da el dependency parsing, usando similitud coseno. Esa es una idea como muy simple. O bien podrías usar alguna idea como analogía de palabras, que eso lo vimos en clase, que se puede usar en la analogía sintáctica o semántica a partir de los word embeddings de esas como componentes de la sentencia. Y la otra idea que te doy es que los transformers también encuentran, que es algo que vamos a ver más adelante, pero si lo has visto antes, igual lo vas a entender. Dice que los transformers también encuentran relaciones entre palabras o entre grupos de palabras a través de los heatmaps de los cabezales. ¿Ya? Entonces podrías usar los heatmaps de los cabezales. Cuando pasas una sentencia por el transformer, podrías extraer el heatmap del cabezal 1, 2, 3, 4, para usarlo como una característica que te permita representar la sentencia. Yo he visto que hay gente que ya está haciendo ese tipo de cosas, entonces, en otras tareas, y le ha funcionado bien, porque precisamente los transformers lo que hacen es detectar dependencias entre las palabras de entrada. Entonces también te podría servir el mapa de calor del cabezal como una representación para hacer el SNLA. Y te iba a preguntar si ya descargaste los datos. Descargué porque planeo utilizar estos dos datos que mencioné, una unión de estos dos, que lo han hecho en otros papers que he investigado. Tengo el primero descargado, el SNLA. Todavía no descargo este, pero el SNLA tiene como 5000, creo, frases. Sí. Eso, ya. Bueno, ahí te dejé anotada mis observaciones, ojalá que alguna de ellas... Ya, listo, muchas gracias. Vamos con el último proyecto de hoy, que es clasificación de discursos en español de acuerdo a su ideología política, a cargo de Andrea Freire. Andrea, ¿estás por ahí? Creo que está por aquí. Ya. Sí se ve ahorita. Sí, se ve, se falta en todo caso. Ahí está listo. Sí, ahí ya estás en pantalla completa. Y se escucha bien también. Sí, ya. Buenas tardes. Mi tema de proyecto es clasificación de discursos en español de acuerdo a su ideología política. Ya, ¿cuál es el problema que se quiere resolver? Es detección de la ideología de derecha o de izquierda en un discurso,
También se puede poner o sea, opcionalmente puede haber detección de discurso de odio, porque aparte de tener este discurso de derecha o de izquierda, a veces los discursos también tienen que alaban su ideología y ponen odio hacia la otra ideología o hacia otras cosas. Entonces, eso también sería interesante, tal vez, y opcional, o tal vez también un análisis de sentimiento. Ya. De ahí, ¿cómo se resolvería el problema? Es mediante la construcción de un clasificador de ideología que me presente si el discurso es de derecha o de izquierda. Entonces, primero habría que hacer un clasificador de ideología que me diga si es un discurso de ideología o no. Segundo, construir un clasificador de ideología que clasifique entre discurso de derecha o izquierda, o tal vez una tercera opción, que son tres categorías, que sea una que es de izquierda, uno que es de derecha, y otro que no es de ideología. Ya, entonces solamente se escogió izquierda y derecha porque de ahí hay varios como que categorías de izquierda o varios grupos de izquierda y hay varios grupos de derecha. Entonces, para globalizarlos todos y hacerlo uno un poco más fácil, sería solo de izquierda y solo de derecha, porque si no se haría un poco más difícil. ¿Cómo se pretende resolver el problema? Es usando como textos de entrenamiento los discursos de presidentes con una ideología política marcada. ¿Esto para qué? Para facilitar lo que es el etiquetado de los datos, porque los datos todavía es recopilación de datos. Entonces acá se ve los presidentes, o sea, los presidentes que son de derecha, que son Piñera, Macri, Cartés y Vicente Fox, y acá están los presidentes que son algunos presidentes de lo que representan a la izquierda, que son Cristina Fernández de Kirchner, está Evo Morales, está Correa y está Hugo Chávez. Ya, ¿cómo se piensa resolver en cuanto a algoritmos? O sea, mientras más sencillo, creo que sería lo mejor, pero depende de cómo se dé. Entonces, mientras más sencillo eran los estados del arte que dijo el profesor, que eran Naive Bayes o regresión logística, en algún caso probar alguna red neuronal, como puede ser una recurrente o una LSTM bidireccional. También se pueden usar embeddings como el Movert o Word2Vec o Glob para realizar el embedding, o también el TF-IDF, que es el otro que hemos visto en clase. Ya, los recursos son un dataset de un archivo de documentos gubernamentales de América Latina que se llama Latin American Government Documents Archive, que se llama LACDA, que se puede encontrar en la página de LANIC, de la Universidad de Texas, que esta es donde almacenan los discursos presidenciales de los antiguos. Como se puede ver aquí en esta imagen, que es que hay varios discursos, pero son son más antiguos, pues, por decir, aquí están los de Cristina Fernández, Néstor Kirchner, está el de Alfredo Palacio, el de Ecuador, el de Rafael Correa, está de los de Chile, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y está el de Hugo Chávez, que es como un principal exponente de lo que es la izquierda. Entonces, también aparte de eso, que todavía no lo he realizado, o sea, aquí he realizado parte de la recopilación de datos, pero todavía no termino de hacerlo. Hay también las páginas de gobierno, que también los discursos presidenciales en las páginas de gobierno de los presidentes que actualmente están rigiendo, esos son como que más fáciles de encontrar porque es información actualizada, entonces esa información como que sí se encuentra más disponible. Ya, como recursos de tecnología para ejecución es el Google Colab y también mi computadora de escritorio, que es un Core i7 de 4 núcleos y 8 procesos. De ahí, el plan de trabajo que yo tengo es entre la semana 1 y 2, la limpieza de datos y un análisis exploratorio de los datos. Entre la semana 2 y 3, un preprocesamiento del texto. Entre la semana 3, 4 y 5 vendría a ser desarrollo e implementación del prototipo clasificador. En la semana 3, 4 y 5 casi mismo pruebas. De allí análisis de resultados. En la semana 5 una redacción de reporte o como se tenga que presentar el producto final.
Ya, y de ahí hay un espacio entre la semana 5 y la semana 6 de revisión, y para redacción y presentación una última semana, aunque creo que eso se va a extender un poco más hasta el comienzo, hasta semana 5, semana 4, 5 y 6, creo que va a ser redacción de presentación. Bueno, eso es todo. A ver, ¿dónde está? Gracias, Andrea. Mira, clasificador de posición política, esto es lo que anoté. Los datos son muy interesantes. El dato Latin American Government Documents Archive, LACDA. Y para resolverlo, para armar el clasificador, como el lenguaje es tan importante, recomiendo usar un clasificador de Words and Chart Engrams, que son los que funcionan mejor cuando el clasificador está basado en texto. Esto dado que el lenguaje es clave en este problema para realizar la clasificación. Entonces te dejé anotado el tipo de clasificador que necesitas para que esto te funcione bien. Y súper. Quería preguntar si ya habías empezado a descargar los datos. Sí, los he empezado a descargar. Tengo como 88 discursos de Guillermo Lasso, que es presidente de Ecuador. Él es de derecha, y tenía como 25 de Correa, de Rafael Correa, pero eso sí, quería ver, yo creo que necesito bastante información como para que eso funcione. Mientras más información, creo que es mejor. Sí, así es. Si tienes más texto, esto va a funcionar mejor. Así que es importante la fase de recolección de datos. Eso, ya, muy buen proyecto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, eso sería por hoy. Así que continuamos la siguiente semana con la presentación que quedó pendiente y ahí retomamos las